Bueno, muy buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a esta exposición que hemos denominado Contaminación del Aire. En estos momentos prendemos cámaras para poder hacer reconocimiento facial y saber que todos estamos presentes en la actividad. Vamos a dejar de compartir para poder registrarlos a cada uno de ustedes. Bien. Nuestro grupo está conformado por, entonces, cada quien que se presente. Mi nombre es Isasi Gutiérrez. Soy estudiante de técnico en prevención de riesgos laborales, actualmente cursando la asignatura de ecología y saneamiento básico. Preséntate, Kelly. Está sin audio, abre el micrófono. Está sin micrófono. Listo, ya. Okay. Buenas tardes, mi nombre es Kelly Gamarra Bolaño. En el día de hoy les voy a hablar sobre los efectos de la salud en, en la contaminación del aire. Perfecto, gracias. Andrea. Muy buenas tardes, mi nombre es Andrea Lorena Toro Bayona y en el día de hoy me voy a encargar de hablarles sobre qué es la contaminación y cuáles son lo que la producen. Kelly. Buenas, mi nombre es Maciel Natalia Mora Reyes. Les voy a hablar sobre los principales contaminantes del aire. Gracias, Natalia. Bueno, entonces proyectemos pantalla. Hay dos compañeros en estos momentos. Uno presenta dificultad de conexión y la otra compañera hizo pues la intervención por medio de audio que la compartiremos en el momento que toque la intervención de ellos. Entonces, bienvenidos a esta capacitación y espero que sea el agrado de todos ustedes. Compañera Andrea, todo su leccionario. Listo, ¿me regalas la imagen siguiente, por favor? Bueno, aquí podemos ver qué es la contaminación del aire. La contaminación del aire es la presencia de partículas pequeñas y productos secundarios gaseosos que existen en el aire, ya que ellos pueden implicar un riesgo, daño o molestia para nosotros las personas, lo que es el medio ambiente, incluyendo plantas, animales, ya que también se encuentran expuestos a dicho ambiente. ¿Dónde se produce la contaminación del aire? La contaminación bueno, la contaminación del aire se produce en que tiene 5 emisiones, tiene 5 focos básicos emitidos por el ser humano, los cuales son la industria. En la industria y suministro energético podemos ver las empresas que manejan la cuestión del petróleo y las eléctricas, las de centrales eléctricas. También podemos ver lo del transporte que utilizan el ACPM y hay cuestiones, en algunos casos, hay un ACPM malo que he escuchado, que por eso es que a veces los vehículos producen el humo cada vez que andan en la ciudad, en las carreteras. Está
La agricultura, en la agricultura podemos ver las prácticas agrícolas como, pues en este sector hay dos fuentes principales, que son los gases de efecto invernadero, y en ese lado podemos ver la quema de residuos agrícolas, que pues ya sabemos que en una finca la gente del campo, diciéndolo así, nuestros amigos del campo, ellos no manejan lo que nosotros manejamos en la ciudad, que sacamos nuestra basura a la calle y cada persona, y el encargado de recoger la basura la recoge. En ese sector de agrícola de la finca, los campesinos, ellos lo que hacen es recoger, amontonar, y cuando ven demasiada basura, lo que hacen es quemarla. Entonces ahí están produciendo una emisión SO2, creo que es. Entonces nos están perjudicando lo que es el ambiente. Y por otro lado, el metano amoníaco que genera la ganadería. También podemos ver los residuos. Son la gestión de desechos, igual el ejemplo que estaba dando, que hay personas que generan ese montonón de basura y la única solución que le dan es quemarla. O sea, dejan acumular demasiada basura y la única solución que le dan es quemarla. Y lo que nos están haciendo es causar un daño al medio ambiente. Los hogares. En este podemos decir que hay dos maneras. Por un lado, porque es el aire de las personas que respiran en sus hogares de manera directa, produciendo a medio y largo plazo enfermedades respiratorias. Y la fuente de contaminación proviene de la quema de madera, combustibles fósiles para actividades como cocinar, calentar o iluminar los hogares. En ese sentido, podría dar el ejemplo de cada vez que nos reunimos en familia, que un sancocho, que un paseo de río. Ahí estamos disfrutando, pero también con el solo hecho de poner un fogón en leña, de quemar arbustos, de quemar el árbol, estamos contaminando el ambiente con el humo, lo que produce ese fogón de leña, que sería el humo. Entonces, ¿dónde se produce la contaminación del aire? Se producen muchas fuentes, demasiadas. Y todo eso, bueno, yo diría que la primera fuente sería, tanto en las agriculturas, residuos y hogares, sería el humo. O sea, eso es algo que nos contamina y que a la hora del té también es algo molestoso. Listo, eso sería todo. Bueno, continuemos con el marco normativo, tanto nacional e internacional. Si bien es cierto, en Colombia tenemos un órgano que regula, normatiza y garantiza el cumplimiento de las normas, tanto leyes, decretos, resoluciones y circulares de orden constitucional, que permiten de una u otra manera alinear a todos los sectores económicos en Colombia e inclusive a el sector que conocemos como doméstico, nuestra vivienda, nuestro hogar. Así como nuestro hogar es nuestra primera familia, es nuestra primera escuela, se ha determinado que en el hogar también se producen algunos residuos o efectos que de una u otra manera lo que están es coadyuvando a la contaminación del aire. Por eso me parece pertinente en estos momentos que vamos a dejar de compartir para pasar a, a mostrarle algo interesante. Vamos a compartir pantalla. Vámonos a ir acá.
¿Listo? ¿Qué encontré? ¿Qué es el CIGSAIRE? Básicamente el CIGSAIRE es un subsistema, ¿sí?, de información sobre la calidad del aire. Y me pareció tan interesante porque aquí inmersamente relacionado está el IDEAM, el Ministerio de Ambiente, el Gobierno de Colombia desde la Presidencia de la República, está CIGSAIRE, como le decía, que significa su sistema de información sobre la calidad del aire. Esto lo que permite de una u otra manera es establecer variables en todo el territorio nacional que nos garantice cómo está la calidad del aire, tanto en la región Caribe con sus ciudades, como en la región Orinoquía, como la Andina, como la Pacífica, como la Amazónica y todas las 5 regiones que componen Colombia. Colombia es un país muy diverso y por ser muy diverso encontramos diversidad de ecosistemas, donde la calidad del aire depende de una u otra manera, no del ecosistema, población y comunidad que ahí se esté desarrollando, sino la acción que el hombre hace como tal para poder, eh, para poder subsanar algunas necesidades de tipo humano. Otras obedecen a tipos industriales, como lo comentaba la compañera, y vimos también importante que el CIGSAIRE tiene un componente normativo aplicable al tema de la calidad del aire. Tenemos la resolución 2254 del 2017, la 760 del 2010, y así sucesivamente, como lo muestra la pantalla, una cantidad de normas que lo que permiten es, cada una va aclarando o va modificando algunos artículos o aspectos no claros normativos que lo que permiten es cerrar día a día esa brecha o esa ambigüedad que presenta la norma en componentes ambientales para que se pueda garantizar una calidad del aire en todo el territorio nacional. Y para nosotros, desde el contexto de la seguridad y salud en el trabajo, vemos que la ISO 14001 versión 2015 se convierte en una norma y también una metodología con unos requisitos que lo que permiten es inicialmente, y una de las cosas que me gusta de esa norma es que exige liderazgo. Y el liderazgo depende desde la gerencia, porque si no hay liderazgo de la gerencia, pues podemos crear políticas ambientales que las exigen la misma norma en Colombia, pero de una u otra manera, si no hay compromiso gerencial frente a la actividad económica y el impacto que esa empresa genera al ambiente, pues tendríamos que decir que vamos a un país que, así como vamos, podríamos decir que vamos a una crisis climática, por así decirlo. Bien, entonces mire cómo esas normas finalmente generan algunos protocolos de monitoreos, generan algunos protocolos para controlar y vigilar la contaminación atmosférica. eh, También permite de una u otra manera hacer o diversificar la forma en que se va a tomar ese muestreo de ese aire, qué tipo de equipo debes usar, cómo deben estar calibrados, quién es la entidad que los regula y los vigila. Y me pareció tan interesante también que siendo este componente interesante normativo, tendríamos que socializarles que las CAR, que son las corporaciones autónomas regionales, son las que de una u otra manera alimentan este sistema y garantizan que la información sea aplicable a todo el territorio nacional. O sea, vamos a dejar de compartir para que nuestra compañera pueda seguir. Compartimos nuevamente nuestra presentación y avanzamos.
En este espacio vamos a colocar el audio que la compañera Girini Correa nos envió como parte de su intervención. Buenas tardes, mi nombre es Yirinis Correa. Vengo a hablarles sobre los principales contaminantes del aire. La contaminación del aire es la presencia de agentes químicos, físicos o biológicos que alteran las características naturales de la atmósfera. Sus principales fuentes son monóxido de carbono, óxido de nitrógeno, dióxido de azufre y material particulado. Monóxido de carbono es un gas que se produce a partir de la combustión a bajas concentraciones de oxígeno. Óxidos de nitrógeno son gases inorgánicos formados por la combinación de oxígeno con el nitrógeno del aire. Dióxido de azufre es un gas muy reactivo en la atmósfera que casi todos los combustibles fósiles tienen rastros de azufre en su composición. Material particulado incluye partículas sólidas o líquidas que por su pequeño tamaño permanecen suspendidas en el aire. Bueno, esa fue la intervención de nuestra compañera Girinis con respecto a los principales contaminantes del aire. Sigue nuestra compañera. Buenas tardes. En el día de hoy les vengo a hablar sobre efectos sobre la salud. Cuanto más expuestos estemos a la contaminación del aire, mayor será la causa y la variedad de estas enfermedades que observamos aquí. Enfermedades respiratorias, afectación a la salud de los neonatos, asma bronquial, aumento de riesgos de diabetes. Estas enfermedades son debido a entre la exposición de material particulado, del humo y del PM10. ¿Qué es el PM10? Es cualquier material particulado entre el aire, incluyendo el humo, el polvo, las sales, los ácidos y los metales. Tenemos que tener en cuenta que la contaminación del aire es uno de los problemas más grandes a nivel mundial. Gracias. Efectos sobre el ambiente. Primero empezamos por los efectos sobre la salud humana. Esta es la exposición a la contaminación del aire que puede tener graves consecuencias a la salud humana, ya que las partículas finas y los gases tóxicos pueden causar una serie de problemas respiratorios, de asma y enfermedades pulmonares. Además, la contaminación del aire también se ha relacionado con el mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y de cáncer de pulmón. Por eso mismo es importante tomar medidas para reducir la contaminación del aire y proteger nuestra salud y bienestar. Pasa a la siguiente, por favor. Bueno, impacto en los ecosistemas. La contaminación del aire también tiene un impacto significativo en los ecosistemas, ya que los gases tóxicos pueden dañar las hojas y de los árboles, lo que afecta de su capacidad para fotosintetizar y producir oxígeno. Además, la lluvia ácida causada por la contaminación del aire puede acidificar los cuerpos de agua y matar los peces y los organismos acuáticos. Es importante que tomemos medidas para reducir la contaminación del aire y producir el ecosistema. Asimismo, reducimos lo que se llama la pérdida de nuestra flora. Pasa a la siguiente, por favor. Mire, como contaminantes primarios, el CO, el COX y el NO. Aquellos procedentes directamente de las fuentes de emisión, la mayoría de los hidrocarburos también. Contaminantes secundantes, aquellos originados en el aire por interacción entre dos o más contaminantes primarios o por sus reacciones con los constituyentes normales a la atmósfera, como son el H2SO4 y HNO3.
El cambio climático. La contaminación del aire también juega un papel importante en el cambio climático. Los gases de efecto invernadero emitidos por las fábricas, vehículos y otras fuentes contribuyen al calentamiento global y climático. Este cambio climático puede tener efectos graves en todo el mundo, desde sequías y olas de calor hasta inundaciones y tormentas más fuertes. Es importante que trabajemos juntos para reducir nuestras emisiones de gases en efecto invernadero y mitigar los efectos del cambio climático. El cambio climático, producido por la emisión de gases de invernadero, es el primero, concentración de las gases en la atmósfera, el impacto global, el aumento de la temperatura y versus la polución del aire, que este es producido por determinados contaminantes del atmosféricos, como son las partículas y óxidos de nitrógeno. Concentración de gases en la ciudad, impacto local y perjuicio a la salud de los ciudadanos. Bien, entonces, como siguiente intervención, vamos a hablar de un tema muy importantísimo que consideramos como grupo de trabajo, y fue cómo hoy en día tener el puerto carbonífero más importante de Colombia y operado por la empresa Drummond Limitada genera aproximadamente 8.800 empleos. Pero así como genera empleo, a partir del año 1993 hasta 1995, que empieza el proceso de construcción y funcionamiento de este puerto, no se tuvieron en cuenta el impacto ambiental que hoy este puerto carbonífero sabemos que es una producción, que es un excelente fuente económica para el departamento del Magdalena y para muchas personas de todas partes de Colombia que hacen parte de esta gran empresa. Sin embargo, la emisión de material particulado, producto de el cargue y descargue del carbón, está produciendo impactos ambientales negativos en la comunidad de Ciénaga específicamente y algunos sectores o barrios del área circundante de Santa Marta, como lo es Don Jaca, La Paz, el aeropuerto. Pero hablamos de comunidades, pero también tendríamos que hablar de ecosistemas. El ecosistema que más hoy ha sufrido este impacto es el ecosistema marino, donde se ha determinado que muchas especies, producto del impacto ambiental, han venido sufriendo modificaciones. En ese orden de ideas, lo que busca realmente este estudio de caso es sensibilizar esta práctica que es importante, pero también buscar regular o mecanismos que garanticen la actividad económica, pero también que permita generar algunas estrategias desde lo empresarial, desde lo gubernamental, desde lo político y lo social. En ese orden de ideas, tendríamos que decir que han salido noticias importantísimas frente a este fenómeno
de contaminación. Esta noticia salió aproximadamente en el año 1999, el 15 de febrero. Lo escribió el periodista Tony Pérez Mier. Un muy buen reportaje que hace la revista El Tiempo para el caso que estamos revisando. De igual manera, en el año 2013 se dijo que Ciénaga es el más afectado por la contaminación del carbón. Fueron palabras textuales del alcalde de turno en ese momento, quien veía con preocupación lo que estaba pasando. Producto de todas estas noticias y que la gente empezó a despertar porque ya habían problemas respiratorios en la comunidad de Ciénaga y escenarios comunitarios como Costa Verde, Cordovita y entre otros, personas empezaron a manifestar afecciones respiratorias y sin dejar de un lado lo que produce este polvillo de carbón cuando lo respiran los trabajadores. Hoy tenemos que hablar que la principal enfermedad laboral que se está generando en los trabajadores de Drummond por la exposición del carbón es neumoconiosis. Y para esta enfermedad ya existe un sistema de vigilancia epidemiológica para neumoconiosis producto del polvillo del carbón. Entonces miren cómo esto es un contexto desde lo laboral empieza a afectar la comunidad. Entonces ya no tendríamos que hablar solamente de un impacto ambiental, tendríamos también que hablar de gestión del riesgo ambiental, porque todo este eh, factor contaminante está afectando los medios de vida, los cultivos que allí se cultivan para garantizar vida a la población campesina que se dedica a la agricultura, a la ganadería, a la acuicultura y entre otros medios de vida que dependen de una u otra manera de una buena calidad del aire. Por eso, Drummond, el Ministerio de Ambiente y la CAR, en este caso, para el capítulo Magdalena, es Corpamat, hicieron una inversión y un convenio por más de 250 millones de pesos, que lo que buscaba con esto era generar a todo el distrito de Santa Marta y Ciénaga, generar estaciones de monitoreo de calidad del aire. Y lo que le estoy mostrando en pantalla es una correlación que se hizo a partir del año 2019, cuando empiezan a mover la calidad del aire hasta el 2023, marzo, porque fue el último informe que sacó por FAMAT de cómo está el ambiente en el departamento del Magdalena, específicamente sectores de Santa Marta y Ciénaga, donde está el área de afectación producto del material particulado polvillo de carbón. Entonces tendríamos que hablar que lo que buscan estos informes es determinar la calidad del aire. Se le denomina como sigla ICA. Esta es la zonificación, todo lo que ven amarillo son las estaciones. Esta es una vista panorámica satelital de cómo se ven las estaciones de monitoreo de calidad del aire que se instalaron en la ciudad de Santa Marta y Ciénaga como tal. Esta es la tabla que maneja por una metodología que está en la resolución 2254 del 2017, donde determina que de 0 a 54 partículas por millón 10, que significa, es como la connotación que ellos le dan, PM, que es partículas por millón 10, este sería, el cuadrito verde, sería buena. Las demás son aceptables, pero mira ya como cuando hablamos de 101 partículas sobre 150, estaríamos hablando de 155 a 254, hablamos de que ya hay daños a la salud, ¿sí? Son sensibles, pero miren, a medida que aumentan las partículas por millón, aumenta también el daño a la salud de las personas que allí viven en comunidad. Bien, entonces hicimos como un paralelo entre las estaciones, escogimos la estación de Polonura, ¿sí? Y miren que este es el umbral donde puede llegar. Miren que está entre 60 y 80.
y no alcanzó el umbral en ese momento para ese año, febrero del 2019. Quiere decir que la calidad del aire permanecía. Esta gráfica corresponde al año 2013. En la misma estación se mantiene la calidad del aire sin generar afectaciones. Mírenlo, aquí está, el mayor umbral fue 56,8. Costa Verde se hizo lo mismo, pero aquí en Costa Verde sí me marcó en el año 2019, en febrero, esa estación me marcó en el mes de febrero, en el día 20, me marcó un umbral por encima de, y ese viene siendo este que está aquí, 92,4. Ahí tuvieron un volumen de partículas por millón de aproximadamente 1.646 partículas por millón. Entonces, importantísimo que podamos mirar con respecto a 2013. Ya en el 2013, en la misma fecha casi tuvo esa emisión. ¿Qué quiere decir? Que Drummond, que produce ese polvillo del carbón, en ese mes es cuando más explotan carbón y cuando más aumenta la actividad económica. Entonces, a mayor volumen de transporte que ellos empiezan a sacar, mayor aumenta ese polvillo y las estaciones meteorológicas de calidad del aire empiezan a marcar ese volumen que se está produciendo. Esto es el promedio del año 2018 a 2019 y este 2022 a 2023. Y miren cómo realmente se genera un paralelo entre todas las estaciones, ¿sí? Y se determina que no hay un determinante para decir que la calidad del aire está mala. Si hay materia particulado, sí lo hay. Simplemente que está siendo monitoreado y eso garantiza a la estación generar alertas a las empresas que emiten este material particulado para que empiecen a controlar su actividad económica. A esto, miren cómo vemos 2019-2023. Miren aquí, hablamos de un 81,8. Hoy, después de pandemia 2013, hablamos de que la calidad del aire está disminuyendo. Y esto tiene que despertarnos a nosotros como futuros profesionales de seguridad en el trabajo, despertarnos un gran interés sobre que no solamente cuando implementamos sistemas de gestión es de seguridad y salud del trabajo, sino que también el tema ambiental cumple un papel fundamental para que exista un excelente desarrollo sostenible en el tiempo para las comunidades y para las empresas. Estas son las referencias, donde tomamos toda la información. A todos, muchísimas gracias por la atención prestada.